En este nuevo resumen semanal que vamos a arrancar, bueno, diciendo como ya sabemos que en Argentina fue una semana corta debido a que el 1 de mayo, bueno, feriado por el Día del Trabajador, pero en Estados Unidos la rueda continuó con normalidad. En este caso podemos hablar del mercado local, haciendo referencia a que se amplió el monto máximo de emisión del AO 27 y el AO 28, que son los dos bonos más estelares este último tiempo. Como sabemos, el Tesoro los viene ofreciendo cada 15 días, pero en este caso normalmente se licitaban o se ofrecían, mejor dicho, 150 millones de dólares el día de la subasta y después para la negociación en segundo término eran 100 millones al día posterior. Lo que ocurrió es que a partir de ahora en la licitación se van a ofrecer 350 millones el día de la licitación, es decir, 200 millones más, y el día posterior en subasta 100 millones. Eso se mantiene como veníamos. ¿Qué fue lo particular en este caso de los resultados? Es que respecto al AO 27 se consumó la compra total de los 350 millones más los 100 millones posteriores. Esto quiere decir que hay una gran y buena adopción sobre ese bono, pero principalmente, como sabemos, es a una tasa baja del 5,2%, sí, con una tasa del 5,2%, pero sabiendo que el término y el pago tanto de los intereses como de la amortización, es decir, la devolución del capital, está dada dentro de lo que es el gobierno de Milei. Con el AO 28, por el contrario, se llegó a consumar los 350 millones de dólares, pero al día posterior llegamos únicamente a una suma total de 48 millones. Esto quiere decir que es menos de la mitad de lo que se licita en segundo término. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, bueno, debe haber cierto rezago a que en el medio va a haber una elección presidencial y obviamente las implicancias y la importancia que tiene para Argentina la política a la hora de invertir. Por otro lado, y en términos de inflación, después, bueno, de evaluar varias entrevistas, lo que se puede establecer es que hay una cierta disparidad entre cuánto, no hay consenso entre cuánto puede ser la inflación, pero sí lo importante es destacar que creen que el pico máximo de inflación se dio el mes pasado con el 3,4 y que de ahí va a iniciar un proceso de deflación, es decir, va a iniciar la baja de la misma, pero bueno, como mencionamos anteriormente, no se puede todavía establecer un parámetro de cuánto puede llegar a ser el porcentaje. Sí que va a estar más o menos en la zona del 2,7 para arriba. Y en todo este panorama, cuando hablamos de las acciones, cabe destacar que el Merval se encuentra en la zona de 1890 puntos, perdió la zona de 1900, que era una barrera muy importante. En la semana cayó un 1%, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Lo que preocupa acá, perdón, es que se descorrelacionó del mercado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que como podemos saber, el S&P 500 y el QQQ generaron máximos históricos y por ende el Merval, que normalmente los mercados emergentes acompañan mucho al mercado internacional, en este caso estaría sucediendo a la inversa. Pero bueno, recordemos también que en semanas anteriores, cuando los principales índices norteamericanos venían en caída, el Merval era el único que continuaba y repuntaba al alza, y eso se da por la composición que tiene el índice, como mencionamos la semana anterior. En el video mostramos la composición del índice y está principalmente ponderado por energéticas. Y por ende, si hay un cese del fuego y más allá de que todavía no hay una finalización de la guerra, pero ya pasó a un segundo plano, eso lo que va a hacer es que la cotización del Merval y de las energéticas caiga. Por ende, va a caer la cotización del índice. Más allá de eso, también hay que tener en consideración que la semana que viene presentan balances muchas empresas argentinas como Transener, Edenor, Grupo Supervil, YPF, y también está Pampa Energía, que son las que más volumen presenta dentro de lo que es el índice. Entonces, bueno, el mercado también está expectante a ver cómo van a dar estos balances, principalmente por la parte financiera, que es la que viene más castigada. Por otra parte, también es muy importante hablar de Transener, que durante la última semana se cerró la oferta, es decir, que Transener va a ser comprada
En este caso es comprada por Genia por un valor de 356 millones de dólares. Era una transacción que se estaba aplazando en el tiempo, pero que ya sabíamos que se iba a generar la venta. Lo que pasa es que no íbamos, todavía no sabíamos a quién, ni tampoco porque esto se da por licitación y hubo tres oferentes, y tampoco al monto en el cual se iba a ejecutar la venta. Esto es muy importante porque nos da una premisa de cuánto puede cotizar la empresa de acá a futuro. Hoy la empresa está cerrando en unos 3.850 pesos su cotización, y por la venta, es decir, por el valor de la venta, la cotización podría estar en unos 4.200. Por ende, es muy importante seguir de cerca a esta empresa, que puede ser una oportunidad a futuro si se sigue convalidando este precio. Para verla, vamos a ir a parte de Argentina. Yo la vengo siguiendo hace bastante, justamente por este motivo. Y acá la tenemos. Terminó prácticamente neutral en lo que fue la semana. Fíjense que es una vela doji que tiene mecha arriba, perdón, y mecha abajo, y el cuerpo en el medio. Eso habla un poco de indecisión todavía, pero como podemos observar, ya la empresa llegó más o menos al valor de los 4.300 puntos, o pesos mejor dicho, y hoy está rondando en los 3.800 como mencionamos anteriormente. Es una empresa a tener en consideración y a seguir evaluando sus números porque puede ser una buena oportunidad. Eh, y para cerrar con lo que fue el mercado local, nos queda por hablar eh, más que nada por lo que es el Grupo Financiero Galicia, que va a presentar balances la semana que viene, y es muy importante, primero, tener en cuenta la morosidad en los pagos de sus clientes, y que no rompa esta semana con el punto de 40 dólares, 40 dólares con 15, que es una zona, vamos a ajustarlo un poquito más, ahí de soporte. Como vemos, fue soporte en esta época, fue soporte por acá, casi llega a ser soporte acá, y en esta ocasión está teniéndose de los pelos. Veremos si puede continuar sosteniendo y el balance hace que genere un impulso y volvamos a buscar aquellos precios más altos, o si por el contrario, si rompe este nivel, podemos estar hablando que la caída se puede dar hasta los 34 dólares más o menos, lo cual es una caída bastante significativa. Desde acá hablamos todavía, mira, casi de un 15%, es bastante, pero bueno, eso va a depender mucho de cómo den los balances la semana entrante. Bueno, y por el lado del mercado internacional corresponde hablar primero de la dinámica del petróleo. El Brent llegó a cotizar más o menos en 116 dólares el miércoles por la noche, cuando trascendió un informe de medios internacionales que hacían referencia a que el ejército norteamericano estaría informando al presidente Trump posibles acciones contra Irán. Recordemos que todo lo que son las negociaciones con el conflicto están paralizadas. Si bien hay un alto al fuego, eh, no se llegó a una resolución del conflicto en sí. Como podemos ver, la cotización, vamos a poner una visión diaria, como podemos ver, la cotización cerró el viernes a unos 102 dólares con 50, pero el miércoles, como podemos observar, superó la zona de los 112, 110 dólares, casi en 100, 112. Es decir, que volvió a tener una leve suba a partir justamente de no tener una resolución definitiva, y como podemos observar el precio, acá, podemos ver que la cotización ya hace unas cuantas semanas viene cotizando en esta lateralización que vamos a hacer acá, fíjense, respetando este rango de precio que conlleva los 120 dólares y el piso de 75, como lo hablamos la semana anterior. Mientras tanto, y el conflicto no se solucione, va a estar en este rango de precio seguramente, incluso muy duditativo que vuelva a los precios que tuvimos, por ejemplo, en enero del 2026, que antes de que estalle el conflicto estaba cotizando a unos 55 dólares, un precio muy bajo para el petróleo, lo cual también era positivo para lo que es la inflación norteamericana y la suba o no de los precios en ella. Pero bueno, creo que ese volumen de precio no lo vamos a poder manejar de acá a unos cuantos años, y que por el momento va a continuar en esta transición.
Por otro lado, más allá de esto, los índices norteamericanos como el S&P 500 y como podemos ver acá en pantalla, vuelve a generar un máximo histórico. En este caso se fue a los 7.216 puntos, principalmente por la solidez en las ganancias de las empresas tecnológicas. Estamos en plena temporada de balances. Esta semana aproximadamente las empresas que presentaron sus balances representan el 44% de la capitalización del S&P 500 y eso se da porque las principales empresas, que son las siete magníficas, salvo Nvidia, que es la de mayor capitalización, presentaron sus balances. Luego en alguno de los otros videos en las semanas posteriores vamos a hacer, como hicimos como el Merval, cuáles son las empresas que más ponderan en el S&P 500. Es importante destacar y vamos a iniciar por la parte mala. Por un lado, Meta presentó balances, el mercado la castigó, principalmente porque, o mejor dicho, el objetivo del castigo fue que aumentó mucho los gastos, es decir, la deuda que va a tener a futuro en torno a la inteligencia artificial. Y esto es importante mencionarlo porque si bien generó una gran caída en su cotización, hay que tener en cuenta que si esa inversión a futuro es una buena inversión, podemos estar frente a precios de oportunidad de compra. Em, a su vez también mencionaron que hubo cierta erosión, es decir, cierta salida de usuarios. Esto se puede dar también en parte por el conflicto y también por otras cuestiones, porque Meta hace muy poco estuvo transicionando un juicio respecto a los menores de edad y generarles cierta adicción al uso de las redes sociales. Entonces puede ser que esto también esté generando no solamente la guerra, sino este juicio en particular que ya finalizó, al cual Meta fue demandado y tuvo que pagar una indemnización por ello. Puede ser que esto esté generando también la salida de usuarios. A partir de ello vamos a decir que la cotización de la empresa cayó considerablemente. Vamos a buscar acá Estados Unidos, la parte tecnológica, acá podemos observar. A ver si podemos- Exacto. Meta, veamos que directamente abrió con un gap. Un gap es cuando la cotización cierra en estos precios y puede abrir o al alza o a la baja. En este caso viene de dos gaps continuos a la baja, fíjense, y acá se volvió a generar. Es básicamente todo este cuadrado, a ver si lo podemos señalizar. Acá. Todo este cuadrado acá, básicamente la cotización abrió desde acá arriba y cayó una vez presentado el balance a esta zona. En una vela semanal lo podemos observar de esta manera. Fíjense con qué volumen importante se generó y lo abrupta que fue la caída. Esto, como siempre decimos, cuando uno queda comprado en una empresa a partir de que va a presentar un balance, y más que nada en la parte tecnológica, los balances suelen ser así agresivos, tanto para bien como para mal. Eso por un lado. Bueno, para continuar con los balances, tenemos que hablar de Microsoft, también una empresa que venía bastante castigada. El mercado decidió seguirla castigando a esta empresa con un retroceso ya un poco menor del 4%. Cierra la semana en 407 dólares. Los ingresos vinieron muy bien, las ganancias también vinieron muy bien, pero una de las variables que miró el mercado es justamente el crecimiento en los ingresos de la nube. En este caso me refiero a Azure, se llama, es bueno, justamente la parte de inteligencia artificial que corresponde a la nube. Vino muy bien, pero lo que miró el mercado fueron que las perspectivas de ingreso a futuro y de ganancias en este segmento pueden estar ciertamente moderadas o paralizadas. Y esto al mercado, más allá de los buenos números, le resultó suficiente para hacer que la empresa caiga un 4%. Por eso digo que los balances muchas veces son muy exigentes. No miran solamente las ganancias actuales, sino que miran las proyecciones a futuro, más que nada, el guidance, eso es muy importante, porque el hecho de tener una proyección a futuro favorable va a permitir cierto optimismo y cuando una empresa te dice que sus ganancias pueden estar ciertamente estancadas, eso hace que la cotización caiga. Después veremos si esto ocurre o no y puede ser una sorpresa a futuro. Por lo que sí debo decir es que es una empresa que se la castigó demasiado, pero fíjense que la vela, esta es una vela semanal, termina con una gran mecha inferior. ¿Qué quiere decir? Que el precio llegó a estar acá abajo, pero los compradores hicieron que el precio suba hasta acá.
Y eso quiere decir que muchas veces los propios inversores ven que hay un sobrecastigo en la empresa porque en definitiva los números vinieron muy bien. Y que haya mostrado perspectivas moderadas no quiere decir que no continúe generando ganancias. Por ende, bueno, es una empresa que vamos a también a tener en vistas para ver si a futuro y si se mantiene dentro de este rango de precios puede ser una posible futura compra. Hablamos de lo malo, ahora hablamos de lo bueno. Tenemos que decir que llegó los resultados de Google, vinieron muy por encima de lo esperado. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés acciones que están en sus máximos, para que se generen nuevos incrementos, tiene que venir un balance espectacular, que fue lo que se sucedió en Google. Y como podemos ver, fíjense que en este caso el gap es hacia arriba. Fíjense, la cotización terminó el día miércoles en esta zona y abrió directamente el jueves ya acá arriba, con una suba, si tomamos de punta a punta, del 6% de un momento a otro. Por eso digo que los balances, más que nada en lo que son las empresas tecnológicas, son bastante difíciles de predecir. Y en este caso cierran un nuevo máximo histórico, que acá lo vamos a marcar con una línea horizontal de $385. Obviamente que tiene sus indicadores muy elevados y eso puede generar que ahora el precio descomprima temporalmente. Fíjense que muchas manos chicas compraron y las manos grandes ya venían comprando desde antes, pero bueno, la cotización puede descomprimir durante unos días a raíz de esta gran suba, porque muchos inversores empiezan a tomar ganancias de haber conseguido este gran aumento. Aquella persona que empezó a invertir más o menos en esta zona de $273, hoy está viendo prácticamente una suba, si bien nunca se va a entrar en el mejor precio posible, pero fíjense que ya tiene una suba de más de 40% de abril a mayo. Es menos de un mes esto, es muchísima ganancia, entonces puede ser que el precio vuelva a descomprimir. Em, bueno, por otro lado, tenemos que hablar de, bueno, Caterpillar también fue una empresa que no es de la industria tecnológica, sino que viene más por la parte de lo que es consumo e industria principalmente, también vino con un gran balance y fíjense que abrió con un gap positivo y está en máximos históricos cotizando cerca de los $900, gran empresa, pero que está cotizando a múltiplos muy altos. Eso por un lado, y ya para ir cerrando, tenemos que hablar de que esta semana, otra empresa muy importante, perdón, del sector financiero que presentó balances y le fue muy bien y generó una ganancia muy alta del 9% fue Visa, que como podemos ver, si bien la cotización terminó cerrando acá en un punto de $328, había llegado después de presentar el balance a más de $340. em, Presentó muy buenos resultados y principalmente hay poca mora crediticia en estas empresas. Eh, bueno, como dijimos, no fue lo único que teníamos los balances, porque también les contaba al principio que, o la semana anterior, perdón, la Reserva Federal se reunió, fue la última eh, nota que va a dar Jeremy Powell como presidente de la Fed, va a quedar como gobernador, donde el mercado, bueno, llegó a un consenso, casi el 99% de que no se iban a bajar las tasas y eso fue lo que ocurrió, pero sí que hubo una gran disidencia interna al momento de votar, una disidencia que fue casi a un nivel del año 1992, donde hubo 8 votos a favor y 4 votos en contra. Los 4 votos en contra para no mantener la tasa fue porque uno de ellos, que es el más allegado a Donald Trump, quería bajar las tasas. Los otros 3 estaban de acuerdo en mantener la tasa, pero estuvieron en contra en el speech que dio Jeremy Powell porque dicen que tiene un tono bastante moderado y que no está teniendo en consideración un sesgo bastante dovish, se llama. Quiero que empiecen a interpretar estos nombres. Dovish, ¿qué quiere decir esto? Cuando el mercado está orientado a que se bajen las tasas de interés. Y por el contrario, estos 3 disidentes creen que las palabras deberían haber sido un poco más hawkish, perdón, que es más de mantener, subir lo que son las tasas de interés, porque en este caso él no está teniendo muy en consideración a la hora de hablar
todos los problemas de trasfondo que puede tener el conflicto de Medio Oriente con la suba del petróleo y cómo eso va a impactar en la economía norteamericana y principalmente en lo que es la inflación, que es uno de los puntos principales en Estados Unidos en conjunto con el mercado laboral. Entonces también es muy importante tener en cuenta estas palabras para ver cómo se va a manejar la reserva acá en adelante. Como dijimos al principio, el mercado cerró en un nuevo máximo histórico, pero como pueden ver, la vela se llama vela de martillo invertido, porque fíjense que hay una gran como manija, digamos, porque el precio terminó cerrando por acá debajo, y esto puede ser o hacer una referencia a que va a descomprimir un poco el precio en las próximas semanas. Fíjense que también sus indicadores están muy elevados, entonces podemos ver un retroceso en los precios o una cierta lateralización. Eso veremos cómo lo hace el mercado. Puede generar una caída para luego seguir su suba, o por el contrario, puede venir una lateralización para descomprimir el precio, algo muy similar a lo que pasó acá, miren. Toda esa lateralización después terminó cayendo, pero a la larga terminó subiendo. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar el resumen de esta semana.